11 y 12, la pobreza según el gobierno. Bien, el director del INDEC tuvo una curiosa conducta que fue contradecir al propio gobierno. Digo curiosa porque se bancó todo el director del INDEC, o sea, no es que se asumió ayer. Es uno de los que distorsionó las cifras, se quedó con Moreno, se bancó que apretaran a la gente, o sea, todas. Pero bueno, ahora se ve que tiene algún problema. Entonces el señor Norberto Itzkovich contradijo a Aníbal Fernández. Dijo: comparar las mediciones de pobreza en Europa con la de nuestros países es como decir que un árbol es igual a un semáforo en verde. Sí, en realidad él no quiso contrariar al jefe de gabinete. Jamás se le podría llegar a pasar por la mente un acto de esa naturaleza. Lo que sucede es que al explicar cómo se mide en Europa y cómo se medía en realidad en la Argentina, bueno, él tuvo que reconocer, porque finalmente es algo de estadística conoce, tuvo que salir a explicar que evidentemente no se está haciendo una comparación correcta cuando el jefe de gabinete dice Alemania y Argentina. En Alemania, como en demás países de Europa, la pobreza se mide por lo que se llama pobreza relativa. Y en el caso de Argentina, como otros países de América Latina, absoluta. Pobreza absoluta. La diferencia básicamente es la siguiente: pobreza absoluta se fija una canasta básica y todo aquel que tiene ingresos por abajo es pobre. Que cubre o no cubre. Entonces, en el caso de Europa, pobreza relativa toma en cuenta la distribución del ingreso. Y entonces dice, todos aquellos que están por debajo de cierto nivel de ingreso, por debajo del salario promedio, digamos, claro, del ingreso promedio, los que están por abajo, esos son pobres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aníbal Fernández tendría que haber dicho lo siguiente: midiendo como miden en Alemania, la pobreza en la Argentina debería andar en el orden del 40%. Y midiendo la pobreza en Alemania, ¿cómo se mide acá? Como se mide acá, el director dice, del INDEC, no lo digo yo, lo dice él hoy en una nota que está en ámbito financiero, dice, probablemente con la medición del INDEC, en la mayoría de los países de Europa, la pobreza daría 0. Esto es textual, daría 0. Quiere decir que... Pero en la Statistikbundesamt también... Exactamente, con esa... Exactamente, como ya no dimos la semana pasada. Como no lo puedo reproducir también como lo dijo Diego, lo que quiero señalar es que evidentemente Aníbal Fernández... Pero qué curioso que un intelectual como Aníbal Fernández haya cometido ese error. Claro, no, pero es una señal de algo. Nosotros veníamos marcando cómo Capitanich venía diciendo este tipo de delirios, y como también lo venía diciendo Costa, Kicillof. Aníbal Fernández hasta ahora no había derrapado tanto. Esto me parece... No. Perdón, sensación de inseguridad. No, eso en su momento. Bueno. Como jefe de gabinete, no, esto lo que muestra es que es una línea de la presidenta. Es la presidenta la que le dice a sus funcionarios que salgan a decir barbaridades como esta. Fue claro, ella pero Nico, la entonces que lo ¿cómo dijo se en el explica? Vaticano, y después Sí, Aníbal entonces, Fernández acá. Pero ¿cómo se explica entonces? Capitanichizando. Pero Nico, te hago la siguiente pregunta. A ver, vamos de nuevo. Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania. Y sí. Bien. Bueno, pero pasa lo Capitanicho. siguiente. ¿Cómo se explica que hoy el director del INDEC, tratando de justificar toda la política económica y social del gobierno, al decir que se mide de una forma distinta en uno y otro país, y por lo tanto el jefe de gabinete objetivamente lo que hizo fue comparar peras con manzanas? Y además él agrega que si en Europa se tomara la medición tal cual se hace en la Argentina, la pobreza daría 0, desmintiendo totalmente lo que dijo el jefe de gabinete. Ahora hay otro problema adicional, porque vos sabés que también Kicillof se metió en esto. ¿En la discusión? Sí. ¿Qué dijo el pequeño? Lo que él dijo lo siguiente, que en realidad, esta es la conclusión que yo saco de lo que él dijo. Él dijo lo siguiente: en realidad, la FAO tiene sus propias mediciones, que no tienen nada que ver con las mediciones del INDEC, etcétera. Ellos lo que hacen es medir lo que se llama pobreza extrema. Y entonces cuando la FAO dice que da 5%,
se refiere no a la pobreza ni relativa ni absoluta, sino a la pobreza extrema. Que Y sería pobreza la extrema, indigencia. no, ella directamente hambruna. La gente que pasa hambre. ¿Está claro? Guerras. Starvation en inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es grave que en la Argentina el 5%, o sea, estamos hablando de 2 millones de personas, pasen hambre. Es peor lo que dijo, no aclares nada. Exactamente. Claro. Y eso se puede leer, el que tiene algún tipo de duda, lo puede leer hoy en página 12, Diario Oficialista. No. Sí. No. Ah, no lo es. Sí. Bueno, digo, aclaro esto para mostrar de que esta es la explicación, sale las palabras de Kicillof diciendo, no, ojo, estamos mezclando. Entonces vos mirá la mezcolanza que se armó. La presidenta habló de 5% y dijo que era de pobreza y 1,27 de indigencia en relación a la Argentina, comparando con datos de la FAO que no tiene nada que ver. Hoy Longobardi contaba en el pase que en realidad el premio no es a la gestión actual, sino a la lucha contra el hambre de los últimos 25 años. Así es, exactamente. Claro, pero la FAO lo que mida es lo que se llama seguridad alimenticia. ¿Y qué es la seguridad alimenticia? Es eso de es decir, cuáles son los niveles de hambre que tiene un país. Entonces, Pero niveles de hambre entendido como hambre extrema. como pobreza extrema, o sea, gente que ni siquiera es indigente, está todavía un escalón más abajo que la indigencia. Entonces, evidentemente acá se hizo una mezcolanza donde se mezcló una estadística con otra, nadie indagó, y el jefe de gabinete tampoco, la metodología de cada una, qué es lo que representa, y entonces se armó toda esta discusión que parte del error de la presidenta. Después los funcionarios tuvieron que salir a bancar el error de ella de comparar la estadística de la FAO con las estadísticas de pobreza e indigencia absoluta que hay en la Argentina. El jefe de gabinete la embarró más porque comparó la pobreza absoluta de Argentina con la de pobreza Alemania. relativa de Alemania, y se armó esto. Y finalmente, hoy, el propio director del INDEC admite que con la medición que se hace en Alemania, Habría cero. no, acá habría 40 Y allá cero. cero. Claro. Con lo cual vos te das cuenta que se amplía la brecha entre la pobreza en la Argentina respecto de la pobreza en Alemania, según uno u otro método que estemos aplicando. Este es el bolonqui que se armó. Ahora es interesante toda la explicación de Ismael y también quiero insistir con algo, ¿no? La idea del error de la presidenta. A mí me cuesta pensar que es un error el de Cristina. ¿En qué sentido lo digo? Yo insisto con esto porque a mí me pareció muy choqueante, muy fuerte. Cristina dijo que en Argentina se erradicó el hambre. Sí. Arrancó el discurso en la FAO, mucho tiempo antes de decirlo del 5% de pobreza, explicando los motivos por los cuales su gobierno había logrado erradicar el hambre en la República Argentina. Es una locura total que la presidenta... Pero no es la Sí, primera locura que dice. No, ya lo Pero sé, no es pero un digo, error, es una estrategia. erradicar el hambre, Jorge. También dijo que la gente había pasado de la Dama Juana al vino premium. Está bien, pero Bueno, y sí, también pero, o dijo, sea, Eso perdóname, puede ser una frase y el infeliz, primero, pero acá lo que parece haber es una estrategia. ¿Por qué una estrategia? absoluta. Porque vienen diciendo estas cosas hace mucho tiempo. Cuando Costa, en su momento, yo alguna vez lo comentamos, que el secretario de Comercio Interior, que es alguien formado, con estudios universitarios. Todos son formados. Kicillof también fue al pero- colegio. Ya ¿Qué tiene sé, que ver? pero dice Costa, hizo ¿A la una universidad? corrida ¿Cómo contra al colegio? Hubo una corrida contra el tampón. Eso es obviamente algo dicho para que estemos todos discutiendo el tampón, la corrida. Ahora estamos hablando si hay o no 5%. Jorge, de pobreza. yo creo es que ridículo. Creo que Es completamente un ridículo. sofisma discursivo puede ser: la Argentina redujo los niveles de hambre, disminuyeron los niveles de hambre, y ahí entramos en una discusión, si querés, cómo la medimos, quién mide, de qué manera, con qué metodología. Decir erradicar el hambre ya no es un error, es una posición tomada, es una afirmación absoluta, es una decisión deliberada, erradicar el hambre. No hay una cuestión de criterios ahí, hay una cuestión de ceguera. Y después lo directamente. repite Aníbal Fernández. Una de las últimas reuniones que tuvo Fábrega como expresidente del Banco Central en Olivos con Cristina fue con Kicillof. Me cuentan testigos de la escena que después de mucho tiempo de hablarle Kicillof a Cristina, Fábrega explotó, no pudo más, y le dijo: ¿cuándo le vas a dejar de mentir? ¿Cuándo le vas a decir la verdad de todo lo que está pasando? Ahí casi se van a las manos. Cristina hizo de mediadora y le dijo a Fábrega: no me traigas noticias mala onda. ¿Quién es ministro de Economía? Kicillof. ¿Quién es presidente del Banco Central? Banoli. Fábrega claro, fue. pero vos mirá también, Jorge,
El 1 de marzo, Cristina dijo, hemos desendeudado definitivamente a la Argentina. ¿Está claro? Es textual. Acá acaba de publicar el Ministerio de Economía datos del año 2014. Argentina pagó intereses de la deuda en moneda nacional y moneda extranjera 88.365 millones de pesos. Solo de intereses. ¿Está claro? El 11 de junio... ¿Hoy con quiénes tenemos deuda, más allá de la deuda interna? ¿Con quién tenemos? Bueno, está en bonos. Bueno, tenemos una deuda muy grande con el Club de París. Casi 9.000 millones de dólares. ¿No se había pagado eso? No, se hizo un plan de pagos. ¿Y todavía no se empezó? Sí, se pagaron 2 cuotas. Ok. Ahí se le reconocieron intereses punitorios del orden de los 3.500, 4.000 millones de dólares. O sea, le debíamos 6.000, ahora le debemos 10.000. Se hicieron 2 pagos, creo que son 1.100 millones de dólares. Con lo cual debemos 8.000. Debemos casi 9.000 millones de dólares. Después son todos los bonos, ¿viste? El Bonar 2024... deuda en pesos con el Bonac, ese nuevo bono. Por ejemplo, el 11 de junio se van a colocar 3.000 millones de pesos más en bonos que se paga en marzo y septiembre del 2016. Bueno, ahora, ella dijo que hemos desendeudado definitivamente en la Argentina, y cuando vos entrás al Ministerio de Economía, ahí figura una deuda pública de 200.000 millones de dólares. Y faltan agregar muchos datos que, bien contabilizado, deberían... Pero esa deuda pública es la que comprende lo del ANSES y el Central. Exactamente. No, está bien, pero yo digo, sacando eso. Y sacando eso... Porque ellos no lo ven como deuda, esa es la vieja discusión que tenemos. Sí, Ellos ya no sé, lo ven bueno, como está deuda, nosotros sí. Está bien. Pero digo, Pero el sacando ministerio... esa discusión. No, pero con acreedores externos... Pero te aclaro algo. En la estadística del Ministerio de Economía... Lo ve como deuda. Lo pone como deuda. Porque o sea, contablemente es deuda de la Argentina. Si no, el Ministerio de Economía diría pelito para la vieja. Lógico. Y acá ya no está más. Entonces figura como deuda. Y bueno, con el Banco Central... Claro, pero ahí viene otro problema. Por un lado está la deuda con el Banco Central, pero a su vez el Banco Central está en deuda con los bancos. Y la deuda que tiene el Banco Central con los bancos no está dentro de esos 200.000 millones de dólares, esa parte. Ahí tampoco está la deuda de las provincias, porque también forma parte. ¿Con quién? Con la Nación. Con la Nación y con el exterior. El otro día la provincia de Buenos Aires colocó un bono al 10% anual en dólares de rendimiento. ¿Por qué? Porque no puede afrontar los vencimientos de fin de año y entonces está haciendo... colocar nueva deuda para pagar vieja deuda. Bueno, estos son un poco los problemas que tenemos nosotros. O sea, a la hora de analizar tenemos que ver todo y bueno, se hace esta mezcolanza posiblemente para confundir en relación a lo que dijo Nico, ¿no?